Pueden tomar asiento, hermanos. Quisiera preguntarles, hermanos, ¿cuál ha sido la mejor noticia que han recibido en esta, o cuál fue la mejor noticia que recibieron esta semana? A ver, ¿o no recibieron ninguna buena noticia? ¿No? Híjoles, puras malas noticias entonces recibieron. La bendición de que toda la familia está bien. Bueno, una buena noticia. Tu artículo ya se recibió en la revista. Buena noticia, porque no solamente es el hecho de ver publicado ese artículo, sino ya es el proceso final para la titulación. ¿Ok? ¿Alguien más que nos quiera compartir cuál fue la mejor noticia que recibieron esta semana? Sus nietos vienen con usted, muy bien. Otra buena noticia. ¿Mande? Bueno, muy bien, qué bueno, buena noticia. Una noticia buena para la vida diaria, ¿sí? A veces, hermanos, a veces Dios nos da noticias que son muy buenas. Otras, a nuestro parecer, no son tan buenas. A veces uno dice, híjoles, ¿por qué Dios me da esta noticia? Ajá. Pero bueno, son situaciones que se pasan en la vida y que tiene uno que asumirlas. Por ejemplo, ustedes saben que ahorita no ven algunas de nuestras hermanas. La hermana Lucy, la hermana Alma, mi esposa, la hermana Rosy, la hermana Rolna. Están participando ahorita también del culto de clausura de la Unión de Sociedades Femeniles de nuestro presbiterio. Iban con muchas expectativas. La buena noticia es que llegaron tranquilamente, no se tardaron ahí en San Felipe para pasar. Y sí, como 40 minutos se tardaron, pero pasaron rápido. Esa fue una buena noticia que nos dio. La otra buena noticia, y aquí es donde a veces dice uno, híjoles, pero ¿qué quiere Dios, no? Nuestra hermana Lucy fue nombrada como secretaria del Ministerio de Evangelismo. Esa es la buena noticia. Y la otra buena noticia es que mi esposa forma parte del comité de la celebración del 105 aniversario de la Unión. Sí, ya desde ahorita ya están pensando en el 105 aniversario de la Unión, que si mal no recuerdo faltan 4 años. Entonces ya están ahí. Buenas noticias. Pero hermanos, ¿cuál será la mejor noticia que hemos recibido no esta semana, sino en toda nuestra vida? ¿Cuál es? Las buenas nuevas de salvación, exactamente. Esa es la mejor de las noticias. Sobre todo, hermanos, porque si ustedes recuerdan, la confesión de fe en su primera pregunta nos habla acerca del fin principal del hombre. ¿Se acuerdan? El fin principal del hombre, ¿cuál es? Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. ¿Sí? Ese es el deber ser, lo que deberíamos ser, lo que deberíamos vivir para alabanza y la gloria de nuestro Señor. Sin embargo, nuestra realidad es otra totalmente distinta y diferente. ¿Por qué? Porque lamentablemente el pecado entró en el mundo y eso hizo que nuestra condición, después de haber sido creados en perfección y en santidad total, hayamos caído en la condenación, ¿sí? Y bueno, eso vino a echar a perder, no los planes de Dios, hermanos, porque nada altera los planes de Dios. Él creó con una finalidad al ser humano y Él mantiene esa postura, pase lo que pase. Si no fuera así, hermanos, entonces nuestra condición seguiría siendo una condición de muerte. Porque, hermanos, ante la desobediencia, y padres, les pregunto, ante la desobediencia, ¿ustedes mantendrían una actitud de no pasa nada? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si mantienen esa postura, ¿qué es lo que van a estar construyendo en sus hijos? Una rebeldía que al rato no van a poder con ellos. Nos quejamos de que nuestros hijos son rebeldes, pero no nos quejamos de que nosotros fuimos los que propiciamos que ellos se hicieran rebeldes. Las cuestiones de la vida. Pero bueno, entonces Dios tampoco lo permitió.
si hay algo que Dios no puede pasar por alto es el pecado. Y entonces tuvo que castigar el pecado. Y bajo esa perspectiva, entonces, nuestra condición era una condición de muerte total y absoluta. Sin embargo, Dios en su infinita misericordia mostró que su plan original se sigue manteniendo a pesar de esto. Y Pablo lo retrata perfectamente en este relato que hemos leído, donde nos menciona 3 aspectos que tienen que ver con esta noticia que es importante para nosotros. Y voy a alterar el orden, no para distorsionar, sino para darle más importancia al punto medular. Versículos número 6 y 8. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Y dice el 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y hermanos, esta es sin duda alguna la mejor de las noticias que hemos recibido. Primero, porque esta noticia tiene varias aristas. Fue la muestra del amor de Dios hacia nosotros. Y tendríamos que ponernos a pensar, hermanos, en cuánto nos ama el Señor, que es capaz de haber entregado a su Hijo a morir en la cruz del Calvario para que nosotros ya no seamos condenados. Él pagó, fíjense, Él pagó, no nosotros, Él pagó el precio de la redención, de la salvación de nuestra vida. Porque, hermanos, ¿cuánto tuvimos que darle a Dios para ser salvos? Nada, no le pudimos haber dado nada, ni podemos darle absolutamente nada, porque no hay nada con lo cual pueda compararse la salvación. Es gratuita, no nos ha costado absolutamente nada, y en eso se refleja el amor de Dios. El otro aspecto, la otra arista, es que esto lo hace a pesar de nuestra condición de pecado. El Señor Jesucristo en alguna ocasión, cuando le cuestionaban de por qué estaba entre los publicanos y los pecadores, Él decía, yo no he venido a buscar al sano, porque el sano no tiene necesidad de médico. Yo he venido a buscar a los que están enfermos. Y si vemos, hermanos, los enfermos en aquellos entonces con nuestra mentalidad al estar enfermos, ¿en qué momento vamos al doctor, hermanos? Y lo hemos comentado otras ocasiones. Vamos cuando ya estamos a punto de claudicar, ¿sí? Empiezan los síntomas de la enfermedad. Y los síntomas no son otra cosa sino alertas de nuestro organismo para decir que algo anda mal. Un dolor de cabeza es porque algo anda mal en nuestro cuerpo. Aún el dolor de mi dedo gordo es porque algo anda mal en mi cuerpo. Pero yo digo, no pasa nada. Yo aguanto. Y utilizamos esa mentalidad de allá afuera. Soy bien macho y me aguanto el dolor. Y más nosotros los hombres supuestamente, ¿verdad? Pero la realidad es otra. ¿Por qué? Porque las mujeres tienen un mayor espectro en cuanto al dolor. Es decir, aguantan más que nosotros en cuanto al dolor. Pero bueno, pasamos por alto esos dolores que empezaron por algo muy simple y muy sencillo. Pero cuando vamos al médico es porque el dolor nos ha tirado. Porque ya no aguantamos, ya es insoportable ese dolor. Vamos al médico y ¿qué sucede, hermanos? Sucede que una de dos. O tiene que darnos un tratamiento fuerte y a largo plazo para curarnos, o nos va a decir, ¿sabe qué? Ya no hay nada que hacer. ¿Por qué? Porque no tenemos esa mentalidad preventiva en cuestiones de salud. Y en cuestiones de nada, hermanos, no prevenimos. Queremos que las cosas las solucionen en medio de la gravedad en la que vivimos. Y por eso muchos le reclaman a los médicos el por qué no hicieron nada por el enfermo. Más bien tendríamos que reclamarle al enfermo por qué no fue al médico antes. Y pudiéramos mencionar varios aspectos que tienen que ver con esto, pero hermanos, a lo que voy es a lo siguiente. Si habláramos de nuestra enfermedad espiritual, ¿en qué punto de la enfermedad espiritual estábamos? Y aún así no buscamos a Dios.
Él tuvo que venir a buscarnos. Él tuvo que venir y decirnos, aquí estoy. Es decir, que la otra parte del amor de Dios es que Él vino a nosotros. Porque en nuestros delitos y pecados ninguno de nosotros le buscó. Todos andábamos inmersos en el pecado. Y es más, nos parecía lo más común y lo más ordinario. No había nada fuera de lo común el estar pecando y pecando y pecando. Es más, hasta nos agradaba pecar. Porque esa es la realidad del pecado, hermanos. O díganme, antes de conocer a Jesucristo, ¿alguien rechazó el pecado, hermanos? Y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque el pecado es sutil, el pecado es agradable, el pecado es atractivo. Y cuando nos damos cuenta, ya estamos inmersos en ese pecado. Y nos cuesta mucho trabajo salir por nuestras propias fuerzas, porque hay quienes por plena conciencia o por cuestiones de razonamiento o otro tipo de situaciones diríamos, me voy a alejar de esa práctica. No le llamamos pecado, le llamamos de otra manera. Le llamamos enfermedad. Quien cae en el alcoholismo, en la drogadicción, en tabaquismo, dice que es una enfermedad. No, no es una enfermedad, es pecado. Lo que pasa es que nos envuelve de tal manera que se nos hace imposible salir de esa condición. Pero cuando el Señor viene a nosotros y nos dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, es templo de Él mismo y que va a hacer ese acto regenerador en nosotros para vivir una vida de santidad, entonces es fácil dejar absolutamente todo. Todo es fácil dejarlo. Pero cuando estamos inmersos en el pecado, nada nos preocupa. No nos preocupa lo que piensen nuestros hijos. No nos preocupa lo que piense nuestra pareja. No nos preocupa lo que piensen los que están a nuestro alrededor. No. Mientras yo viva inmerso en el pecado, todo está bien. Pero la realidad es que ante Dios no es así. Pero Dios no viene como la Santa Inquisición buscando, ya te agarré, te voy a acusar y ahora te vas a la hoguera y ni modo, castigo eterno, no. Viene y nos dice, aquí estoy, hijo, yo te amo con un amor tan grande que envía a mi Hijo Jesucristo a morir por ti en la cruz del Calvario. Y eso lo está diciendo aquí. Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y lo hemos comentado en otras ocasiones. Y yo les he hecho la pregunta, padres, ¿cuánto valen sus hijos? ¿Cuánto valen sus hijos? Yo creo que sus hijos no tienen valor para ustedes. Es lo más preciado que puede haber en este mundo con respecto a lo que Dios les permite tener. ¿Estarían dispuestos a ofrecer a uno de sus hijos o inclusive a su hijo único, para morir o estar preso en la cárcel por uno de los que esté allá adentro acusado, inclusive condenado? Bueno, aquí en México no existe la cadena perpetua, pero sí me ha llamado la atención que ha habido delincuentes a los que 106 años de prisión, pues es prácticamente una condena perpetua. Pero, ¿intercambiarían a uno de sus hijos por uno de esos delincuentes? ¿Permitirían que su hijo o su hija estuviera ahí en la cárcel sufriendo todas las vejaciones que se viven ahí en esos lugares? ¿Lo permitirían, hermanos? ¿Lo dejarían? Yo creo que ninguno lo haríamos. Y más los que tenemos solamente un hijo. Y más si antes de tenerlo pasamos por situaciones que nos hicieron valorar la vida de nuestro hijo más que los demás. Porque los que tienen 2 o 3 hijos, pues como que a veces hasta como que es más normal decir, pues ya tengo 3 hijos. Pero quienes tenemos un hijo, no. Y nos costaría mucho trabajo dejar que nuestro hijo tomara el lugar de un delincuente. No lo haríamos. Pues hermanos, Dios sí lo hizo. Y no lo hizo por un delincuente. Porque no es uno nada más. Son miles de millones los delincuentes por los cuales el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario. Hermanos, esta muestra del amor de Dios no es cualquier cosa. No es algo insignificante. Es algo que realmente vale la pena. Y sobre todo el hecho de saber que Dios se ha fijado en nosotros, en cada uno de nosotros.
Ese es el primer aspecto. El segundo aspecto de lo que menciona el apóstol Pablo en este texto. Vamos a regresarnos a los versículos 1 y 2. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Fíjense nada más lo que nos está diciendo aquí. Primero, siendo justificados, tenemos paz para con Dios. ¿Por qué menciona esto? Bueno, más adelante, en el versículo número 10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Éramos enemigos de Dios, hermanos. Yo les pregunto, ¿cuántos enemigos tienen en este momento, hermanos, en sus vidas? O a lo mejor dice mal la pregunta, ¿tienen enemigos? Aparentemente no, pero yo creo que sí tienen enemigos. Porque no faltará alguien que piense mal de ustedes. No faltará alguien que hable mal de ustedes. No faltará alguien que haga algo en contra de ustedes. ¿O no lo hay, hermanos? O como dicen por ahí, son monedita de oro y a todo mundo le caen bien y con todo mundo están bien. No lo creo. No lo creo, hermanos. Hay alguien que es un enemigo de ustedes. Sí, a lo mejor ustedes no se dan cuenta, a lo mejor ustedes no lo saben, pero hay cuando menos uno que es un enemigo de ustedes. Bueno, no lo saben, pero de quien sí lo saben, hermanos, ¿cómo se sienten el saber que tienen enemigos? ¿Y qué significa la palabra enemigo, hermanos? No solamente es alguien que se opone física y violentamente en contra de ustedes, sino que es alguien que no piensa igual que ustedes, es alguien que no siente igual que ustedes, es alguien que no puede mantener esa relación fraterna con ustedes. Y bajo ese concepto, hermanos, entonces vemos que efectivamente sí tenemos enemigos. ¿Por qué? Porque hay hermanos, hay inclusive familia. Piensen, hermanos, en la familia con la que no se hablan bien. Piensen en la familia con quien tienen problemas. Al final de cuentas son enemigos. Son enemigos al final de cuentas. ¿Y qué dice aquí el texto? Por la acción de Dios, nosotros que éramos enemigos de Él, ahora fuimos reconciliados y somos sus amigos. Si Dios hubiera actuado como nosotros actuamos en esta vida, hermanos, ¿saben cuál sería nuestra condición? Una condición de muerte. ¿Sí? Una condición de muerte. Porque ¿qué hacemos con nuestros enemigos, hermanos? ¿Qué hacemos con ellos? ¿Buscamos la paz? ¿Buscamos la reconciliación? No. No. Mantenemos esa distancia de separación que hay entre nosotros. Piensen en alguien, en algún familiar, un hermano, una hermana, o a lo mejor hasta los padres, con alguien con el que tengan mucho tiempo, con el que no se hablan. A lo mejor hay por alguien ahí con quien no se hablan y tienen muchos años de que no se hablan. ¿Por qué no se hablan? ¿Por qué? Hoy en día ya no tenemos pretextos para decir no me hablo por esto. Antes sí. Antes decíamos no me hablo con fulanito o con fulanita porque no hay manera de hablarle. No hay tanta línea telefónica para hablarle. ¿Se acuerdan cuando nos cobraban larga distancia por minuto de llamada? Y decíamos, no, pues me va a salir carísima la llamada. Antes, ir a visitarles me costaba mucho trabajo. ¿Por qué? Porque había que ir en autobús y a veces por caminos bien difíciles y eran muchas horas. Entonces, ¿cómo voy a ir y me voy a desgastar en ir? No tengo tanto tiempo. Hoy en día ya no, hermanos. Hoy en día ya no hay esos pretextos. Los medios de comunicación nos han acercado en cierto sentido que con que levantemos el teléfono, es más, ya ni siquiera levantar el teléfono como antes. Con que lo agarremos y que tecleemos ahí unos números, ya no solamente hacemos una llamada, sino una videollamada. Y aún así, hay con quienes no estamos bien. ¿Por qué? Porque nosotros nos aferramos al pasado. Estamos anclados en el pasado.
Y lo que en algún momento me hicieron en el pasado, no lo quiero sanar, no lo quiero restaurar y ahí está carcomiendo mi corazón y eso no me está permitiendo tener una buena relación, primero con mis semejantes y después con Dios. Pero dice aquí el Señor, Él nos amó tanto que nos reconcilió y nos trajo paz para con Él. Nos justificó, es decir, nos hizo justos. No que pasara por alto la falta, no, sino que nos hizo justos delante de Él para que pudiéramos presentarnos con toda tranquilidad ante Dios. ¿Saben que hay un himno que cantamos en los funerales, pero que es una contradicción con nuestra realidad como creyentes en Jesucristo? Ese himno dice la letra, en la frase que quiero resaltar. Cara a cara, espero verle más allá del cielo azul. Hermanos, ¿están listos para ver a Dios cara a cara? ¿Por qué no estamos listos para ver a Dios cara a cara, hermanos? ¿Por qué? Porque no estamos cumpliendo con lo que Dios nos pide. No lo estamos cumpliendo. Así de fácil y sencillo, hermanos. No estamos cumpliendo con lo que Dios nos pide y no quisiéramos que el Señor Jesús regresara. Es más, ¿se imaginan, hermanos, que ahorita, en este instante, fuera la segunda venida de Cristo? ¿Se imaginan? Por un lado sería gozo, pero para algunos por otro lado sería difícil y tremendo. No a veces por lo pecaminoso de nuestra vida, sino yo me pongo a pensar ahorita, mi esposa está hasta Cícata, mi hijo está en Querétaro, yo estoy aquí y pues no los voy a ver. Cuando el Señor venga no voy a estar con ellos, pero si el Señor así lo quiere, esa es su voluntad y gloria a Dios, porque sí, no los voy a ver aquí, pero los voy a ver allá. Y voy a estar disfrutando por toda la eternidad. Pero independientemente de eso, a veces digo, híjoles, no, Señor, no quiero que vengas todavía porque hay cosas que tengo que arreglar. Pero el problema, hermanos, no es que tengamos cosas que arreglar, sino que no las queremos arreglar en este momento. Queremos dejarlo para después. ¿No tenemos un dicho que dice que no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy? Pero bien nos dicen que los mexicanos somos los hombres y las mujeres del mañana. Mañana lo hago, mañana le digo, mañana voy, mañana lo resuelvo. Hermanos, si ustedes llegan al aeropuerto 10 minutos tarde, ¿qué pasó? Se fue. Y perdí no solamente el vuelo, sino también lo que invertí en el costo del boleto. Si por ahí logro cambiar el vuelo, me va a costar más dinero. Y a veces esos cambios de horario salen carísimos. ¿Sí? Si llego 5 minutos tarde al trabajo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Descuentan. ¿Por qué? Porque hay un reloj checador que está tomando nota de la hora en la que llego. Claro, los que tienen que trabajar para otros, porque los que son dueños de sus propios negocios, pues llegan a la hora que quieren. Pero aún así es una falta de respeto llegar a la hora que quieren. Según las normas de urbanidad, llegar a la hora de una cita es llegar tarde. ¿Sí? Si estoy citado a las 10 y llego a las 10, ya llegué tarde. Tengo que llegar antes de. Y les digo esto porque, ¿por qué creen que el Señor Jesús no nos dio fecha de la segunda venida, hermanos? ¿Por qué creen? Por 2 razones. La primera de ellas, porque si supiéramos cuándo es la fecha de la segunda venida, a medida que se vaya acercando esa fecha, viviríamos en una crisis tremenda en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nos empezaríamos a angustiar de que cada minuto que va pasando es un minuto perdido en lo que yo tenía que haber hecho. Porque cada minuto de mi vida yo tengo que estar haciendo algo para la gloria y la honra de mi Dios. ¿O el hecho de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre solamente es para los domingos, hermanos? No, es para todo el transcurrir de mi vida, las 24 horas, los 7 días de la semana, los 30 días del mes, los 365 días del año. Yo tengo que glorificar a Dios con mi palabra, con mi pensamiento, con mi acto,
Con todo mi ser tengo que glorificar a Dios. Y aun cuando esté durmiendo, tengo que glorificar a Dios. Por eso dice el Salomón allá en Eclesiastés que para todo debe haber un tiempo, porque todo tiene su tiempo. Y el Señor tuvo su tiempo para enviar a su Hijo a morir en la cruz del Calvario por nosotros. Y nos trajo paz, nos trajo tranquilidad de saber que cuando nos presentemos ante Él, vamos a poder llegar y decirle: Padre, aquí estoy para disfrutar de tu presencia por la eternidad. Pero si no cumplimos con lo que nos encomienda, hermanos, bien dijo el Señor Jesús, ese tiempo será un tiempo del lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué? Porque, hermanos, bien dice la Escritura, que con Dios no se juega, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y en tercer lugar, hermanos, que es el otro punto que viene como consecuencia de esto, ya lo habíamos mencionado, no, fuimos reconciliados, pero dice el versículo número 11, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Es decir, ya sabemos la noticia y, hermanos, no les estoy predicando de nada nuevo, No. No es nada, este mensaje no es nada nuevo, porque este mensaje lo sabemos. ¿Por qué estamos aquí, hermanos? Estamos aquí porque Dios nos ha amado tanto que nos ha dado la vida eterna a pesar de nuestro pecado. Estamos aquí porque hemos sido reconciliados con Dios y ahora tenemos paz y nos podemos presentar tranquilamente en este lugar. ¿Se imaginan, hermanos, que las condiciones de nuestro país estuvieran totalmente diferentes y que no tuviéramos la libertad de venir a este lugar para congregarnos y adorar a Dios? ¿Qué haríamos, hermanos? ¿Qué haríamos? Si fuéramos perseguidos por el gobierno por nuestras creencias religiosas, ¿qué haríamos? ¿Alguien sabe por qué surgió la figura del pez en la iglesia primitiva? No lo que significa, sino por qué surgió la figura del pez. ¿Pero por qué? Para identificarse, ¿por qué? Porque la persecución contra la iglesia se dio de una manera tan brutal, tan horrenda, que para congregarse, hermanos, tenían que esconderse en las cuevas, las famosas catacumbas, que de ahí nosotros hemos tomado, por cierto, el término catecúmeno. ¿Por qué? Porque ahí en las cuevas se recibía la enseñanza. Se escondían. ¿Cómo se identificaban entre ellos? A través del símbolo del pez. Pero tiene una razón de ser, no nada más, sí escogimos el pez y ya, con eso. No, hermanos. En griego, la palabra que se designa para pez es ictus. E ictus es un acróstico de lo que significaría Hijo de Dios, Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador del mundo. Jesús Cristo, Soter Theos Huios, ¿sí? Eso es lo que significa ese símbolo. ¿Se imaginan, hermanos, que nosotros no tuviéramos la libertad de congregarnos y que solamente nos pudiéramos identificar nuevamente por ese símbolo del pez? Porque si nosotros nos identificamos libremente ante los demás, ante las autoridades, nos iban a llevar detenidos. Claro, no es como en aquellas épocas, y gracias a Dios no es como en aquellas épocas, porque ¿dónde terminaban todos los cristianos que eran detenidos, hermanos? En el Coliseo romano, luchando contra los gladiadores, indefensos ante esos soldados bien armados y protegidos. Me llamó la atención la playera de nuestra hermana Gaby que trae en esta mañana. Trae una frase que dice carpe diem. Es un término latino que significa aprovecha bien el tiempo. Y hermanos, eso es lo que tenemos que hacer al saber que Dios nos ha perdonado, que Dios nos ha mostrado su amor de una manera tan excepcional que deberíamos estar aprovechando el tiempo. Aprovechando el tiempo en la predicación de su palabra, aprovechando el tiempo en la consagración de nuestras vidas, aprovechando el tiempo en el servicio a nuestro Señor, aprovechando el tiempo viviendo esa vida santa que me pide el Señor.
Hermanos, un minuto que se pasa es un minuto que perdemos en nuestra vida. Seguiremos perdiendo el tiempo en cosas vanas. Me comentaba mi esposa hace unos días, acaba de leer el libro de Eclesiastés y la conclusión del libro de Eclesiastés es que todo es vanidad. Mientras esté fuera del Señor, todo es vanidad. Lo único que vale la pena es lo que vivimos con el Señor. Y ojalá, hermanos, que en nuestra vida podamos aprovechar el tiempo sabiendo que Dios nos ha perdonado, que Dios nos ha amado tanto, tanto, pero tanto, que ya no nos condena, sino que ahora nos da vida eterna. Y que ahora que somos sus amigos, podamos vivir en comunión con Él, sin restricciones, sin nada que entorpezca, sino solamente obedeciéndole y consagrándonos a Él. Que el Señor nos bendiga.